Un cordial saludo para todos ustedes, amada Iglesia del Señor. Espero que se encuentren muy bien y bendecidos desde donde estén viendo este servicio. Espero que por favor puedan disponer sus corazones, sus Biblias, sus apuntes para tener este tiempo de edificación en la palabra de Dios. Así que vamos a ver un video de introducción y ya nos vemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en un pasaje que es muy conocido, pero que en este caso el Señor lo va a dirigir para hablarnos algo importante y es Apocalipsis 3:20 al 22. Quiero que por favor me acompañe en su Biblia y vamos a leerlo así. Dice: Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Señor, en esta oportunidad queremos darte gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de poder tenerla en nuestras manos y sobre todo poderla estudiar, poderla aprender, poder recibir instrucción y ser edificados por medio de ella, Señor. Hoy queremos darte gloria y honra, pidiendo que sea tu precioso Espíritu Santo hablándonos a todos en esta oportunidad por medio de este mensaje que has preparado y dispuesto para cada uno de nosotros. Que cada creyente, que cada hermano, Señor, pueda ser bendecido, pueda su vida ser transformada y que todos podamos crecer para cumplir el propósito que tú has establecido para nosotros y que al final de cuentas podamos todos agradarte y glorificarte, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, como les dije antes de la lectura bíblica, tenemos este pasaje central que es un pasaje ya conocido, especialmente cuando se hace de pronto algún mensaje de tipo evangelístico en donde se nos invita a que abramos la puerta de nuestro corazón para que nuestro Señor pueda entrar y cenar con nosotros. Pero en esta oportunidad vamos a darle un contexto no muy distinto, pero sí, digamos, de alguna manera particular. Y quiero empezar con el título de esta predicación, de esta enseñanza, como lo pueden ver. Tiene una palabra clave y es la palabra alarma. El título se llama Cuando la alarma suene. Y hablamos de alarmas desde tiempos antiguos. No sé si ustedes recuerdan en los pueblos antiguos cuando los ejércitos de pronto estaban en esa tensión entre reinos, digámoslo así, habían funciones de algunas personas que tocaban alarmas para precisamente dar aviso de que algún ejército invasor iba a venir. En este contexto se usaban trompetas, cuernos e instrumentos semejantes para poder dar aviso precisamente y alertar. También vemos en la naturaleza de alguna manera que las alarmas existen. El reino animal nos muestra que los mismos animales, cuando están especialmente en manada y ven un depredador que se acerca, también generan ciertos sonidos o alarmas para que puedan alertar a todo el rebaño o a toda la manada y puedan huir del depredador. Así que la naturaleza nos brinda este sentido de alarma, de alerta, pero también nos lo ha brindado la humanidad. Y hoy en día la sociedad y todos nosotros estamos inmersos precisamente entre alarmas, en diferentes tipos de alarmas, diferentes sonidos que cada uno de ellos nos evocan diferentes alertas o diferentes anuncios a los cuales deberíamos prestar atención. Pero antes de avanzar con mi estudio, quisiera de pronto poder mencionar algunas reacciones inadecuadas que como seres humanos solemos tener con las alarmas y encontré 4 y las quiero presentar aquí para que las puedas ver en pantalla. En primer lugar, una de las reacciones inadecuadas que nosotros como seres humanos tenemos ante las alarmas es que precisamente las ignoramos, en este caso de manera voluntaria,
Y en tres maneras, las ignoramos de manera voluntaria al cerrarlas, cuando de pronto nos llega una alarma en el celular, en el teléfono, en el computador, las cerramos. También las ignoramos de manera voluntaria cuando las postergamos, las corremos, o por ejemplo nos suena la alarma para despertar y la postergamos, o simplemente cuando no las atendemos, ¿sí? También tenemos una reacción inadecuada, en segundo lugar, y es cuando las ignoramos, pero en este caso de manera involuntaria, y esto por tres factores. El primero, por estar bajo ruido. Cuando estamos de pronto bajo mucho ruido, muchos sonidos que de pronto no nos permiten captar la alarma, entonces la terminamos ignorando. En segundo lugar, porque estamos muy entretenidos en algo, en alguna actividad, alguna cuestión. Suena una alarma y ni nos damos cuenta. Y en tercer lugar, porque de pronto estamos dormidos y no nos damos cuenta que sonó una alarma. También tenemos en tercer lugar otra reacción o otra tercera reacción inadecuada que como seres humanos tenemos hacia las alarmas, y es que las subestimamos. Y las subestimamos de tres maneras. La primera es cuando no creemos en ellas, no creerlas, no confiar o creer en esas alarmas. En segundo lugar, no les damos importancia, entonces pensamos que pues bueno, sí, una alarma más, una alarma menos. Y en tercer lugar, incluso cuando nos burlamos de ellas, cuando nos reímos, hacemos mofa de que pues bueno, esta alarma, no sé, no le damos la seriedad. Y una cuarta y última reacción humana ante las alarmas, o reacción inadecuada ante las alarmas, es cuando simplemente las olvidamos. Alguna vez o no nos advirtió, pero se nos olvidó. ¿Y por qué quiero hablar de estas reacciones inadecuadas antes de entrar en el tema? Y es porque vamos a hacer una comparación, una analogía con este concepto de alarma con nuestra vida espiritual. Porque como les dije, en la naturaleza, por lo menos el reino animal nos advierte, ¿verdad? También la naturaleza, cuando va a haber algún evento, un terremoto incluso, un huracán, alguna tormenta, los animales, la naturaleza reacciona, es una alarma. También les dije que las alarmas estuvieron presentes desde la antigüedad, pero hoy en día tuviéramos que de pronto en este contexto de esta prédica ver en qué se relacionan las alarmas con nuestra vida espiritual. Y para esto es claro mencionar en esta introducción que todos nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a la familia de Dios, se nos ha dado el precioso Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Y no se nos puede olvidar que la persona del Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, sino que también funciona a su vez como esa alarma, como esa alerta que precisamente nos da aviso cuando algún peligro amenaza nuestro bienestar espiritual. En este caso vamos a tratar de tomar 6 ejemplos de la vida cotidiana, de nuestra vida normal, digamos, como seres humanos, y vamos a tratar de darles una comparación o una aplicación a 6 casos de la vida espiritual en donde el Señor, el Espíritu Santo, nos habla, y hoy nos quiere hablar a nosotros porque algo tiene que decirnos y debemos reaccionar. No se nos puede olvidar que las alarmas se crearon para que reaccionemos. Y van a ver aquí, voy a exponer 6 situaciones o tipos de alarmas y qué significan, qué nos dicen, y en la vida espiritual ¿qué también nos diría Dios por medio de estos ejemplos? Así que quiero comenzar con la primera, y como dice el tema de mi predicación, es cuando la alarma suene. ¿Qué voy a hacer cuando esta alarma suene? Y en primer lugar, cuando la alarma suene, y estamos hablando en este caso, como se los acabo de explicar, de la persona del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo algo ponga en mi corazón, algo en mi vida, suene una alarma, lo primero que yo debo hacer es despertar. Como dice acá, despierta. Y para esto voy a valerme del ejemplo más clásico de alarma que de pronto podemos conocer, y es
la alarma de despertador. Creo que todos o la gran mayoría de nosotros hacemos uso de este recurso a diario para poder despertarnos. Bueno, hay personas que ya de por sí se despiertan solas en la madrugada, pero habemos otros que necesitamos una ayuda extra y nos valemos de nuestro teléfono móvil. Algunos usan un reloj en donde se emite un sonido que se los voy a poner ahorita para que lo puedan escuchar y nos pide despertar. Un sonido como este que vamos a escuchar a continuación. Un clásico, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos reaccionado o hemos escuchado esto en las madrugadas. Ahora, ¿qué nos dice una alarma de despertador? Y en este caso, aplicado a la vida espiritual, ¿qué nos diría una alarma en sentido despertador? Y dice acá en este pensamiento, es hora de despertar. Creo que todos lo sabemos. Un despertador nos pide que nos despertemos, que nos levantemos. Ahora, cuando hablamos de la vida espiritual, no podemos ignorar que muchas veces el Espíritu Santo nos envía mensajes. Y en este caso voy a hablar de un contexto en donde el Espíritu Santo tiene que hablarnos a los hijos de Dios acerca de despertar. Y para esto quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo número 5, versículos del 13 al 17. Y dice en la versión Reina Valera del 60 lo siguiente, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a parar ahí en la lectura. Este tipo de alarma, que es simple, no es nada más ni nada menos que la preciosa voz del Espíritu Santo, muchas veces nos dice: despierta. Y como dice el apóstol Pablo en este pasaje a los Efesios, en esta carta que él escribe a los Efesios, nos habla de que muchas veces nosotros podemos estar caminando con Dios, aparentemente en la fe, pero podemos tener temporadas donde nos dormimos, donde no estamos despiertos, y el Espíritu Santo tiene que enviarnos una alarma, una alerta tan fuerte para que nosotros nos levantemos. ¿Por qué? Porque acá dice que no podemos andar como necios, sino como sabios. Y la única manera que como cristianos podemos de verdad glorificar a Dios y andar como sabios es estando despiertos, no dormidos. Porque cuando dormimos, muchas cosas pasan en lo espiritual. Y es cuando el enemigo toma posesión de nuestras, llamémoslo así de alguna manera, de nuestras acciones, nuestros pensamientos, y no queremos eso, porque eso nos va a hacer actuar como necios, precisamente contrariamente como dice este pasaje, que no es tiempo de estar dormido, porque precisamente los días son malos, y esos días malos, porque se acerca el fin, en esos días malos el enemigo va a estar como sea buscando precisamente a quién derribar, y necesitamos estar firmes, despiertos para actuar con la sabiduría que Dios nos ha dado. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar activos con nuestra mirada en Cristo abierta, enfocados en quién deberíamos estar, que es en el Señor Jesús, y caminando, no durmiendo. Así que hoy el Señor nos está hablando en este primer ejemplo de que es hora de despertar. Es hora de hacer algo para el reino de Dios, es hora de servir, es hora de trabajar. De hecho, es hora de buscar a Dios. Y vamos a seguir viéndolo en los otros ejemplos que tenemos aquí. Porque ya vimos el primer ejemplo, que tiene que ver con ese tipo de alarma despertador, donde el Señor nos tiene que despertar, nos tiene que sacudir, como lo hizo el Señor Jesús en algunos casos en los evangelios con sus discípulos, despertarnos. Ahora la pregunta es: ¿de dónde nos tiene que despertar el Señor hoy? Y tú y yo lo deberemos responder: en nuestro corazón. Ahora vamos a ver un segundo tipo de alarma, o en donde nosotros tenemos que reaccionar de otra manera. Y es que cuando esa misma alarma suene, esa voz preciosa del Espíritu Santo alertándonos, entonces dice acá: cuando la alarma suene, recuerda.
Entonces ya vimos la primera, que es despierta, porque estamos dormidos y alguien nos tiene que despertar, necesitamos despertar. Pero ahora esta es un tipo de alarma distinta. Es la misma voz de Dios, pero en este caso para recordarnos algo. Ahora, creo que todos nosotros que manejamos aplicaciones y tecnología sabemos que son esas alarmas de recordatorio, que nos salen tipo notificación. Precisamente de eso les estoy hablando y acá está el ejemplo, una alarma de recordatorio. Cuando nos recuerda que mañana tenemos una actividad, que mañana cumple años una persona, que mañana tenemos que pagar algún impuesto, algún recibo, que tenemos que hacer algo. Precisamente es esa alarma que nos recuerda porque se nos olvidan las cosas. Ahora esta alarma puede tener este sonido en la vida normal. Es un sonido muy particular. ¿Y qué nos indicaría esta alarma en lo natural? Bueno, recuerda, pero en lo espiritual, ¿qué sería lo que el Señor nos indicaría? Y dice así, la voz del Señor, es tiempo de orar, buscar a Dios y estudiar su palabra. Esto es lo que nos recordaría esa voz de Dios en nuestro corazón. Es tiempo, es momento de orar, es momento de buscar a Dios. En primer lugar, no es tiempo de dormir, ahora entonces te recuerdo, es tiempo de orar. Como se lo dijo el Señor a Josué, recordemos cuando le iba a dar esa tarea, esa comisión, le dijo, estudia constantemente este libro de la ley y medita en él de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas, ¿verdad? Ahora, esa palabra es para nosotros de parte de Dios y les traigo dos pasajes, para que los podamos leer y qué es lo que Dios nos dice en esta oportunidad. Recuerda, esta es una predicación en donde Dios nos está hablando a ti y a mí y quiero que tomes eso de esta manera. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente, dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. O sea, con esto ya hay algo muy importante y es que primero me está recordando, por si se me ha olvidado, que el mundo, como lo conocemos, se acerca a su fin. Que el cumplimiento de las profecías que están en la palabra de Dios acerca de la segunda venida del Señor Jesús se van a cumplir y están cerca. Pero muchas veces se nos olvida y el Señor tiene que recordarnos por medio de su palabra, de la voz de su Espíritu, para que nosotros reaccionemos. Ahora dice que por eso que va a pasar, por consiguiente tenemos que ser serios, no dormir y en este caso ser disciplinados en nuestras oraciones. Habla de una comunión con Dios disciplinada, organizada, que nosotros podamos realmente cultivar una relación perfecta, permanente y fiel con Dios. Ahora, en la segunda carta del mismo apóstol Pedro, en este caso en el capítulo 3, versículos 17 al 18, dice lo siguiente. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, es decir, lo que me está diciendo aquí el apóstol Pedro es que hay algo que yo ya sabía, pero en este caso me lo está recordando. Dice, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, por medio de estas palabras hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo que tenemos que permanecer en guardia. ¿Y cómo? Nos está diciendo que para que no caigamos de nuestra firmeza por falsas doctrinas y todo lo que se está viendo, tenemos precisamente que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y cómo conocemos a nuestro Dios? Principalmente leyendo y estudiando su palabra. Así que esta alarma me recuerda primero que es tiempo de leer y estudiar la palabra para conocer a Dios. Pero segundo, lo conocemos en comunión, en oración, en búsqueda. Así que no podemos darnos el lujo de apagar esta alarma, como les dije al principio. Las postergamos, las ignoramos, las cerramos. No. El Señor te está diciendo a ti y a mí que tenemos primero que despertar y en segundo lugar, tenemos que recordar. Hay algo que recordar. Los días están cerca de su fin. Los tiempos están cerca de su fin. El Señor viene. ¿Y qué estamos haciendo
por conocerle a Él y por servirle y dar a conocer su nombre a los demás. Bueno, vamos con una tercera reacción cuando suene la alarma. Ya vimos la primera, que es despertar. Ya vimos la segunda, que es recordar, pero vamos a ver cuál es la tercera reacción que deberíamos tener. Y dice aquí que cuando la alarma suene, cuando la voz del Espíritu Santo resuene en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, dice, prepárate, prepárate. Ahora, si seguimos de pronto dándole un ejemplo a cada uno de estos puntos, aquí estaríamos hablando de una alarma de advertencia. Una alarma de advertencia que lo que busca es precisamente, valga la redundancia, advertirnos del contenido que viene a continuación. No sé si de pronto ustedes han visto en aplicaciones como YouTube que a veces hay videos con imágenes muy sensibles y antes de ver el video nos sale una advertencia que dice: las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad de muchos. Entonces eso ya me dice, me da a mí un margen si yo quiero ver el video o me abstengo de ver el video. También esas advertencias salen a veces en televisión, creo que siempre, cuando dice el siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderada o es para mayores de 18 años o las mismas películas. Entonces, esas advertencias son importantes porque nos están advirtiendo precisamente de algo que viene. También tenemos advertencias muy parecidas cuando de pronto se vienen fenómenos naturales o cuando se viene una sequía o un invierno. Entonces hay alarmas que suenan, no sé aquí en Colombia, pero sé que por ejemplo en Estados Unidos, cuando va a venir un fenómeno natural, un tornado o algo así, en los teléfonos aparece una advertencia, una alarma, ¿sí? Entonces estas alarmas por lo general tienen un sonido, pueden ser varios, pero puede ser algo como esto. Y precisamente si nosotros lo comparamos con la vida espiritual, podríamos de alguna manera asimilarlo como cuando Dios nos dice lo siguiente, y es esto: cuídate, equípate y previene. O sea, viene algo que no es fácil, viene una pandemia, viene una sequía, viene un contenido que no es fácil, viene una noticia, así que prepárate porque va a venir esto. En este mes, de pronto, por ejemplo, dice, va a venir el fenómeno del niño, de la niña, va a venir una crisis económica. Entonces, puede que haya una alarma en nuestro teléfono, en nuestro correo, en televisión que nos advierta eso. Ahora, vamos a leer qué nos dice Mateo 26, 40 al 41, y es un relato del momento en donde Jesús está en Getsemaní y está a instantes de ser capturado por los soldados romanos. Dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. O sea, primero que todo estaban dormidos. O sea, aquí no hubo nada que los despertara. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen, les dice acá, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Y acaba la advertencia: porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Básicamente me está advirtiendo acá el Señor Jesús, nos está advirtiendo de que hay una necesidad de por qué tenemos que orar, por qué tenemos que permanecer en comunión con el Señor. Y es porque cuando se acerque una amenaza como lo que iba a pasar con Jesús, que iban a venir a capturarlo, aunque el espíritu estuviera muy dispuesto, y mire que se lo dice a Pedro, que fue quien negó a Jesús 3 veces, tu cuerpo, tu carne va a estar débil. Por eso necesitas orar. Pero como durmieron, entonces todos ellos huyeron cuando capturan al Señor Jesús. Así que esta advertencia debería decirnos algo, hermanos, y es que se vienen tiempos difíciles para este mundo, para nuestro país. Incluso se vienen pruebas que si nosotros no estamos preparados en lo espiritual, vamos a tener un gran sufrimiento y probablemente vamos a fracasar, vamos a fallarle a Dios. Así que esta tercera advertencia debería hacernos
No solo despertar, sino prepararnos para esos momentos. Vamos con una cuarta reacción ante el sonido de esa alarma espiritual en nuestras vidas. Y es que cuando la alarma suene, revisa. Cuando la alarma suene en tu corazón, revisa. Ahora, ¿de qué tipo de alarma podríamos estar hablando? ¿De nuestra vida cotidiana? Bueno, básicamente estamos hablando de esas alarmas de seguridad. Esas alarmas que se instalan en los vehículos cuando alguien intenta robar o que se instalan en las casas o en los edificios. Precisamente cuando un ladrón va a entrar, suena la alarma contra robos y precisamente eso lo que hace es espantar al enemigo o advertir al propietario para que vaya y revise qué es lo que está pasando. Algunas hacen que la policía se despliegue y venga hasta el lugar. Entonces son alarmas que nos deben llevar a revisar nuestra vida. Y bueno, les estoy poniendo un sonido de cada alarma, sonaría como algo como esto, ¿verdad? Creo que las conocemos, esas alarmas escandalosas cuando alguien viene a hacer daño, ¿sí? Afectar la propiedad privada. Ahora, mira lo que dice, digamos, tomando el ejemplo de lo espiritual. ¿Qué nos diría Dios cuando Él nos habla de una alarma, en este caso de seguridad para nosotros? Dice, examina, verifica, revístete y defiéndete. Eso es lo que Dios nos dice muchas veces. Nos dice primero que examinemos. Cuando suena esa voz del Espíritu Santo en nuestra vida, que algo está pasando, que algo anda merodeando por ahí afuera, el Señor nos dice, examina qué es lo que está pasando. Quiero que examines cómo está tu entorno espiritual, tu familia, tu vida, qué amenazas hay ahí afuera. Porque es que a veces nos encerramos tanto en la iglesia y nos encerramos como en que todo está bien e ignoramos las potestades, lo que dice Efesios 6:10, que nuestra guerra, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que tener presente que hay demonios, organizaciones demoníacas, incluso personas que son comisionadas por el mismo Satanás para hacernos daño. Hay brujería, hay muchas cosas. Y a veces ignoramos esto. A veces ignoramos que en la misma iglesia vienen personas no para venir a adorar a Dios, sino para hacer daño. Y a veces se filtran en la iglesia, en los ministerios, incluso pueden llegar a veces. Así que tenemos que examinar. Siempre estar alertas. Cuando el Señor nos pone una alarma, ten cuidado con esta persona, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Esta puerta que aparentemente es de bendición para ti, pero no. Cuando examinas, verificas. Entonces, sí, efectivamente. Entonces primero inspeccionas, luego verificas que efectivamente hay una amenaza, pero no te vas a quedar ahí. No, tienes que revestirte, armarte, blindarte. Tienes que ponerte la armadura de Dios para poder defenderte y que no te pueda hacer daño el enemigo. Y para esto vamos a 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Nos dice el apóstol Pedro, estén alerta. Mira lo que dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Entonces acá nos habla del diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la alarma por excelencia de seguridad que conocemos en la palabra. Pilas que acá hay un enemigo como un león, está merodeando tu casa, tu vida. Míralo, se llama Satanás. Entonces, acá nos dice no solo que está ahí como rugiendo, sino que es que está buscando a quien devorar, a quien apartar de Dios, a quien destruir. Como dice la palabra, que el enemigo no solo ha venido a robar, sino que también a matar y a destruir. Dice el versículo 9, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Yo me imagino que si un ladrón viene o alguien viene a amenazarlo, usted no se queda ahí, usted se arma, coge un palo, coge algo que le pueda servir de defensa. Usted no se queda así solo, usted va y protege a su familia para enfrentar a ese potencial ladrón o malhechor. Recuerden que su familia de creyentes, dice, en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento.
Entonces aquí ya hemos visto 4 ejemplos y 4 maneras en las cuales el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de su presencia, de su voz, en esa comunión, Él nos habla, Él nos convence, Él nos pone un sentir, Él nos inquieta. Si de pronto no sabes cómo lo hace el Señor, es cuando algo empieza a inquietarnos, cuando a veces no puedes dormir, el Señor empieza a poner algo en tu mente y dices, pero ¿por qué estoy pensando esto? Eso es lo que te está diciendo el Señor, ponte a orar por esto porque algo está pasando. Entonces, en primer lugar, repasemos, despierta, despierta. En segundo lugar, recordemos, ¿qué nos dice? Recuerda. En tercer lugar, prepárate. En cuarto lugar, revisa. Y ahí vamos. Vamos a la quinta reacción ante las alarmas divinas, las alarmas de Dios. Y es que dice que cuando la alarma suene, bien adentro acá, ojo aquí, atiende, atiende. ¿Y por qué esta reacción? Porque muchas veces no atendemos las alarmas. Nos molestan, nos fastidian. Uy, qué ruido es este tan escandaloso. ¿Y por qué hablo de ruido escandaloso? Porque el ejemplo clásico acá es una alarma de emergencia. Pensemos en una ambulancia o un camión de bomberos o una patrulla de policía. La pregunta es ¿por qué usan esas sirenas tan escandalosas, tan bullosas, con luces que uno lo dejan ciego así todo? ¿Por qué? Pues precisamente porque quieren advertir que algo, una emergencia, una urgencia está pasando. Entonces necesitan que todos los ciudadanos, las personas que están ahí se aparten, abran camino o estén alerta porque pues algo está pasando. Entonces, hablo de ruido porque suena como algo como esto. Es un sonido sumamente estridente, incluso llega a ser escandaloso porque nos puede asustar, pero aquí nos está indicando algo y sería lo mismo que Dios nos indicaría en nuestra vida, y es que hay una urgencia que atender. Hay una urgencia. No nos está hablando de que, no, nos está hablando de que hay algo realmente urgente. Ahora la pregunta es, ¿qué nos puede estar indicando Dios cuando este tipo de alarma suena en nuestro corazón? Cuando suena así con estas luces y este ruido, algo importante nos tendría que decir Dios, es que hay algo urgente. Y para eso vamos a ir a Romanos 13, versículos 11 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y me gusta la versión NTV en este caso porque usa la palabra urgente. Mira, dice, esto es aún más urgente. O sea, el apóstol Pablo está poniendo esto como algo realmente importante. Porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Aquí el apóstol Pablo dice, hey, esto es urgente, es que el tiempo se acaba. Y mira que el Señor nos lo está diciendo desde el primer punto que empezamos a ver en esta prédica. El tiempo se acaba. Y puede que el tiempo se nos acabe porque sí, las profecías se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo, el Señor viene, puede que sí. Pero puede ser, y no sabemos, que de pronto el tiempo se nos esté acabando sea a nosotros. O sea, que estemos a meses, semanas, días e incluso horas de partir, de que se nos acabó la vida en la tierra y vamos a morir. Y ese puede ser también el tiempo se nos acaba. Así que hago una pausa en esta lectura porque es que a veces pensamos, no, pero es que el Señor viene, pero es que eso todavía falta que se manifieste el anticristo y falta que no sé qué, y falta que el tercer templo y falta que la guerra de no sé qué. No necesariamente, porque conozco buenos cristianos que estaban esperando la venida del Señor y murieron de una enfermedad, murieron de un accidente, murieron por alguna situación. Entonces no necesariamente es que vamos a esperar los tiempos finales, es que a veces puede que el tiempo se nos acabe a nosotros y el Señor nos está alertando para poner nuestra vida en orden y nuestros asuntos en orden con Él. Sigo leyendo. Miren cómo el Señor repite en todos estos pasajes esta palabra, despierten. Es que hermanos, si estamos dormidos no vamos a escuchar nada. Incluso si la alarma sea bien escandalosa, en un sueño profundo no la vamos a escuchar.
Dice, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y es verdad, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. Esta alarma, y por medio de este pasaje, lo que el Señor nos está diciendo prácticamente es: tomen acciones porque hay algo urgente y ustedes no están atendiendo esa urgencia. Y es que hay asuntos en sus vidas, hay situaciones que ustedes no le están prestando atención. Y tenemos que ser de verdad, muy precavidos y muy atentos, porque a veces hay cosas en nuestras vidas que nosotros decimos, ay, no, eso no pasa nada. Pecados que nosotros patrocinamos, conductas, relaciones, situaciones a las que nosotros como que las maquillamos y decimos, no, eso tranquilo, que yo puedo ir con mi amante al cielo y puedo hacer lo que yo quiera. No, hay que prestar mucha atención. Y al final de esta enseñanza quiero decir algo que va a ser muy trascendental, espero no se me pase. Voy a la sexta y última reacción de alarma, y tal vez es el tipo de alarma más que esperamos jamás escuchar. Hay alarmas, como les digo, que escuchamos todos los días. Nosotros mismos, de hecho, la ponemos, que son las alarmas de despertador. Hay otras que a veces son las aplicaciones, notificaciones, recordatorios que a veces ponemos, a veces las aplicaciones las generan, nos fastidian, pero ahí están. Y tenemos otras que evidentemente pues hacen parte también de la vida diaria, como se los dije, alarmas de advertencia, de seguridad, de ambulancias, de emergencia, pero esta última es la que jamás quisiéramos tener que escuchar, porque suena algo así. Es feísima esa alarma da miedo. Este tipo de alarmas suenan, bueno, las hemos escuchado cuando hay un sismo, un temblor, por lo menos aquí en Colombia. Se escuchan en los conjuntos residenciales, en los barrios. Pero no solamente es cuando hay terremotos. Estas alarmas suenan cuando, por ejemplo, hablamos de Medio Oriente o en Ucrania, cuando vienen bombardeos y van a caer misiles, suenan en toda la ciudad para que la gente busque refugio bajo tierra. O sea, le está diciendo, tienen unos minutos antes de que caiga la bomba. ¿Usted se imagina el miedo de escuchar esto? Si cuando suena a veces esa alarma por equivocación nos pega tremendo susto, a mí me ha pegado tremendos sustos, como que uno piensa, está temblando, hay un terremoto, ¿qué pasó? Imagínese usted en medio de un país en conflicto y que usted esté en la noche con sus niños en casa durmiendo y que de momento suene esa alarma que indique que va a caer un misil. Mire a ver usted qué hace, pero protéjase. Se llaman alarmas de peligro. Son las que no quisiéramos escuchar jamás. ¿Y qué nos dice el Señor cuando nos genera este tipo de alarma? Nos dice lo siguiente: protégete de inmediato. O sea, esto no es una advertencia sencilla como en un mes, el otro año, la otra semana. Esto no es como diciendo, es que posiblemente viene un ladrón, o esto no nos está diciendo como, bueno, una emergencia que hay que atender. Esto nos está diciendo, vas a morir. O sea, mira qué haces porque vas a morir. Y quiero leer este pasaje un poco largo, espero el tiempo me dé. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 10. Voy a leerlo de chorro para que pueda alcanzar a leer todo. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán.
Pero ustedes, hermanos, no estén en tinieblas, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz del día e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, cero iban como mil aquí en esta prédica, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, pues duermen de noche, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, o sea, la protección, y por casco la esperanza de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, es decir, que hayamos muerto, vivamos junto con Él. ¿Qué dicen estos 10 versículos en resumen? La noche se acerca, el Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero se supone que nosotros somos del día y no de la noche, porque los de la noche son los que se emborrachan, los que duermen, pero como nosotros no somos de los que dormimos espiritualmente, tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento llega ese tsunami, ese terremoto, ese bombardeo que nos alerta de que este es el fin, bien sea para mi vida o el fin para la humanidad. Y si no estamos alerta, hermanos. Conclusión. Hay un pasaje en Hebreos 3, capítulo 7 al 14, que si de pronto lo pueden ir proyectando acá, de pronto alguien entendería en esta lectura que la salvación se pierde, pero no es así. Quiero leer rápidamente, si me dan estos minutos. Dice así: por eso el Espíritu Santo dice que cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo no, el autor de Hebreos, porque no se sabe quién escribió Hebreos? ¿Qué dice acá? Aquí lo que está diciendo es que estas alarmas, y quiero que cierres tus ojos en este momento y mientras suena este piano de fondo, quiero que entiendas esto y por qué esta predicación. En la vida real, en la vida normal, las alarmas nos alertan, nos advierten. Incluso nos llaman a despertar, a protegernos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo también usa en la iglesia como alarma? ¿Para qué, más bien? Y es que entre el pueblo que viene a la iglesia, los domingos a las iglesias, hay muchos que creen haber nacido de nuevo. Y quiero que con tus ojos cerrados pienses: ¿en verdad tú naciste de nuevo? ¿En verdad tienes la certeza de que eres salvo? Porque lo que me dice aquí el autor de Hebreos es que examinemos, que miremos a ver, que ninguno tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. O sea que esta es una alarma, primero para protegernos, donde el Espíritu Santo nos está diciendo: cuídate, mira lo que estás haciendo, te estás enfriando, te estás estancando, te estás alejando de mí, no me estás buscando, te estás secando. Pero lo otro que está indicando esta alarma es que posiblemente tú nunca hayas nacido de nuevo, tú nunca realmente has sido salvo y el Espíritu Santo no habita en ti. Por eso esta palabra hoy es hablada, para que todo aquel que la escuche reflexione. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro para que tu Espíritu Santo sea convenciendo en este momento de pecado, de justicia y de juicio. Que para quienes hemos nacido de nuevo, esta palabra sirva como alarma para despertarnos, para afirmarnos, protegernos y estar firmes. Pero para quien la escuche
y no ha nacido de nuevo sea un motivo una oportunidad de convencimiento para que esta persona se convenza de que necesita un Salvador y que sin Cristo está muerto. Así que, Señor, guárdanos en tus manos. Dile, Señor, guárdame en lo espiritual, en todas las áreas de mi vida, mi familia. Pido que estas alarmas sigan sonando, Señor. Ayúdame a no apagarlas, a no ignorarlas, sino a atenderlas, a prestarle cuidado y sobre todo a reaccionar de la manera correcta que debe ser. Damos gracias en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, gracias a Dios por esta oportunidad de poder llevar su palabra a todos ustedes y que sea el Señor guiándonos para estar alertas y firmes en Él. Dios te bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @FiladelfiaJB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.